Mi hermano apareció con cajas y dijo, me mudo aquí. Mamá y papá siempre dijeron que esta casa sería mía. Así que le dije, ¿no te dijeron que me la vendieron hace meses para saldar tu deuda? Arréglalo con ellos. Toda familia tiene a ese hermano que parece tener un pase libre en la vida, ¿verdad? Para nosotros, ese era Gerardo, mi hermano mayor. Él no solo se dejaba llevar por la ola del favoritismo, prácticamente la inventó. Al crecer en nuestro pequeño pueblo de San Miguel, Gerardo no podía hacer nada mal a los ojos de mis padres, Leticia y Jaime. No importaba lo que hiciera o dejara de hacer porque Gerardo era el chico de oro. Todo comenzó desde temprano. Cuando éramos niños, Gerardo siempre era la persona más ruidosa, llamativa y exigente de la habitación. Tenía un don para conseguir exactamente lo que quería. Yo solía pensar que era solo porque era mayor o más extrovertido. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que era algo más. Gerardo sabía cómo manipular a la gente, especialmente a nuestros padres. Tomemos la escuela como ejemplo. A Gerardo le costaban todas las materias. Pero en lugar de dejar que enfrentara las consecuencias, mis padres intervenían para salvar el día. Si reprobaba un examen de matemáticas, le pagaban clases particulares; si olvidaba un proyecto importante, mamá se quedaba despierta toda la noche ayudándolo a armar algo rápido. Mientras tanto, yo me las arreglaba solo. Si necesitaba ayuda, la respuesta siempre era, eres inteligente, Miguel. Ya lo resolverás. Y lo resolvía porque tenía que hacerlo, pero era difícil no notar la doble moral. Los fracasos de Gerardo eran recibidos con compasión y apoyo, mientras que mis éxitos eran ignorados como si fuera lo que se esperaba de mí. Recuerdo una vez en la secundaria cuando obtuve una calificación perfecta en mi proyecto para la feria de ciencias. La respuesta de mi papá fue, buen trabajo, Miguel. Ahora ayuda a Gerardo con su tarea. Para cuando llegamos a la adolescencia, el trato de chico de oro hacia Gerardo pasó de ser molesto a ser francamente enfurecedor. Obtuvo su primer automóvil a los 16 años, un Jeep reluciente de segunda mano que papá pasó meses arreglando para él. Todavía recuerdo lo orgulloso que estaba papá presumiendo todo el trabajo que había hecho bajo el cofre. Gerardo, por supuesto, apenas dio las gracias. Simplemente tomó las llaves y se fue manejando a pasar el rato con sus amigos. Cuando yo cumplí 16 años, no recibí un automóvil. En su lugar, me dieron la vieja bicicleta de Gerardo y un sermón sobre el valor del trabajo duro. Lo apreciarás más si ahorras para comprarlo tú mismo, dijo papá. Claro, esa es una lección justa, pero ¿por qué no se aplicaba a Gerardo? Gerardo también tenía esa manera de poner cualquier situación a su favor, sin importar lo ridícula que fuera. Un verano, nuestra vecina, la señora Aguilar, me pagó por cortar el césped de su jardín mientras ella se recuperaba de una cirugía. Era un trabajo duro, pero no me importaba porque me daba un dinero extra. Gerardo se enteró y decidió que quería participar, excepto que en realidad no quería cortar el césped. Solo quería la mitad del dinero. Vamos, Miguel, dijo, apoyándose contra la cerca mientras yo sudaba a chorros bajo un calor de 32 grados Celsius. Somos hermanos. Deberías compartir. Cuando le dije que se largara, fue con mamá y le inventó una historia triste sobre cómo yo no estaba trabajando en equipo. Lo siguiente que supe fue que mamá me estaba diciendo que tenía que dividir el dinero con Gerardo porque es lo justo. Gerardo no movió un dedo, pero se fue con la mitad de mis ganancias. A medida que crecimos, el sentido de derecho a todo de Gerardo no se desvaneció. Creció. Mientras yo estaba ocupado estudiando, teniendo trabajos de medio tiempo e intentando construir un futuro para mí, Gerardo flotaba por la vida sin un rumbo real. Intentó ir a la universidad por un semestre, pero la dejó porque, como él mismo dijo, los profesores simplemente no me entienden. Después de eso, fue rebotando de un trabajo a otro, sin durar mucho en ninguno. Mientras tanto, mis padres seguían inventando excusas para él. Solo necesita tiempo para descifrar las cosas, decía mamá, como si Gerardo no tuviera ya 25 años y estuviera viviendo sin pagar renta en su sótano. Papá no era mejor. Defendía a Gerardo ante cualquiera que se atreviera a criticarlo, diciendo, al menos él está aquí. Eso es más de lo que podemos decir de Miguel.
Aparentemente, mi decisión de irme de San Miguel para estudiar en la universidad y comenzar una carrera profesional en la Ciudad de México me convertía en el malo de la historia. No importaba que yo fuera financieramente independiente y los visitara regularmente para ayudar en lo que podía. Gerardo era el hijo leal porque se había quedado en el pueblo. Una de las cosas más frustrantes de Gerardo era lo poco que agradecía lo que tenía. Mis padres se desvivían por apoyarlo, pero él actuaba como si fuera lo mínimo indispensable. Una vez, mamá pasó horas preparando su cena favorita, lasaña con pan de ajo casero, y Gerardo apenas la miró antes de decir, no podías haber hecho carne asada en su lugar. Yo me quedé ahí sentado, echando humo, preguntándome cómo alguien podía ser tan malagradecido. Pero mis padres simplemente se rieron. Así es, Gerardo, dijo mamá. Como si eso lo excusara todo. Durante años, intenté mantenerme al margen. Me decía a mí mismo que no valía la pena pelear. Pero el resentimiento seguía acumulándose. Cada vez que visitaba mi casa, veía a Gerardo sentado en el sofá, revisando su teléfono mientras mis padres lo mimaban como si fuera un rey. Mientras tanto, yo apenas cruzaba la puerta y ya me entregaban una lista de tareas. Miguel, ¿puedes arreglar las canaletas? Miguel, ¿puedes cortar el césped? Una Navidad, la situación finalmente estalló. Gerardo se había pasado todo el día holgazaneando mientras yo ayudaba a mamá a cocinar, limpiaba después de la cena e incluso iba corriendo a la tienda cuando papá se dio cuenta de que nos habíamos quedado sin hielo. Mientras nos sentábamos para el postre, Gerardo preguntó casualmente, «Oye, Miguel, ¿puedes encargarte de mi automóvil? Necesita un cambio de aceite». Lo miré fijamente, atónito. «¿Por qué no lo haces tú mismo?», le pregunté. Él se encogió de hombros. «En realidad no sé cómo hacerlo». Antes de que pudiera responder, mamá intervino. «Miguel, tú eres bueno con los automóviles. No te haría daño ayudar a tu hermano». Eso fue todo. Empujé mi plato a un lado, me puse de pie y dije, ¿saben qué? ¿He terminado con esto? Luego salí de allí. Me di cuenta de que no podía seguir dejando que me arrastraran a los problemas de Gerardo. Él nunca iba a cambiar, y mis padres nunca iban a dejar de solaparlo. Lo único que podía hacer era establecer límites y enfocarme en mi propia vida. Pero el sentido de derecho de Gerardo y el favoritismo de mis padres eventualmente alcanzarían un nivel completamente nuevo. Y esta vez, no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Uno pensaría que dejaría de sorprenderme, pero déjenme decirles, nada podría haberme preparado para el día en que me enteré de lo del testamento. Ni siquiera fueron mis padres quienes me lo dijeron. Provino de una amiga de la familia, la señora Torres, quien tiene la costumbre de hablar de más. Honestamente, no creo que su intención fuera causar problemas, pero vaya que lo hizo. Nos estábamos poniendo al día en una cafetería durante uno de mis raros viajes de regreso a San Miguel. En algún punto entre hablar de sus gatos y de su nuevo jardín, mencionó casualmente, «Tus padres son muy dulces al querer que Gerardo se quede con la casa del lago. Esa cabaña significa mucho para su familia». Casi escupo mi café. «¿Qué acaba de decir?», le pregunté, intentando mantener mi voz firme. «La casa del lago», repitió ella como si fuera obvio. «Se la van a dejar a Gerardo. Está en su testamento, ¿verdad?». Al principio, pensé que tenía que estar equivocada. Es decir, ¿cómo podían hacer algo así? La casa del lago no era solo de Gerardo o mía. Se suponía que era para toda la familia. Es donde pasábamos los veranos pescando, nadando y asando bombones junto a la fogata. Durante nuestra infancia, era el único lugar donde yo no sentía que estaba a la sombra de Gerardo. Se sentía neutral, supongo, como si fuera de ambos. Pero aparentemente, ese ya no era el caso. Ese día regresé a casa echando chispas, tratando de encontrarle sentido a todo. Tal vez la señora Torres había entendido mal. Tal vez mis padres en realidad no habían decidido nada todavía. Aún así, algo al respecto se sentía demasiado real. Mis padres siempre habían sido ciegos cuando se trataba de Gerardo. Entonces, ¿era realmente tan descabellado? Decidí enfrentarlos. Al día siguiente, pasé por la casa de mis padres. Tan pronto como entré, me di cuenta de que no me esperaban.
Mamá estaba sentada en el sofá tejiendo, mientras papá jugueteaba con algún aparato en la mesa de la cocina. Ambos levantaron la vista sorprendidos, pero no exactamente emocionados. Miguel, ¿qué te trae por aquí?, preguntó mamá con un tono demasiado alegre. No me molesté con charlas triviales. ¿Es verdad que le van a dejar la casa del lago a Gerardo?, pregunté, yendo directo al grano. La habitación se quedó en absoluto silencio. Mi mamá bajó su tejido, evitando el contacto visual, mientras mi papá de repente encontró que los tornillos de su aparato eran muy interesantes. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó finalmente mamá. No importa dónde lo haya escuchado. Es verdad. Fue entonces cuando se lanzaron con su guión habitual, el que siempre usaban para defender a Gerardo. Bueno, ya sabes, Gerardo siempre ha estado aquí para nosotros, dijo mamá. Como si eso lo explicara todo. Él es quien ayuda cuando necesitamos algo. Me reí a carcajadas. No pude evitarlo. ¿Gerardo ayuda? ¿Hablan en serio? El tipo ni siquiera puede mantener un trabajo y le van a dar la casa del lago. Miguel, dijo papá en ese tono que siempre usaba cuando pensaba que yo estaba siendo irracional. No se trata de eso. Gerardo se ha quedado cerca de casa. Ha estado aquí para nosotros. Tú tienes tu vida en la Ciudad de México. No necesitas la casa del lago. Y Gerardo sí, respondí de inmediato. ¿Qué? ¿Para que pueda organizar fiestas y aprovecharse de su arduo trabajo? Ese lugar se suponía que era para los dos. Me han dicho eso toda mi vida. Fue entonces cuando mamá me soltó la frase que realmente dejó todo claro: a ti te va bien, Miguel. No la necesitas. Ahí estaba. No la necesitaba porque me había construido una vida, había trabajado duro y no dependía de ellos para recibir limosnas. Decidieron que yo no merecía lo único que me ataba a mi infancia. No se trataba solo de la casa del lago. Se trataba de todo. Era el símbolo perfecto de lo poco que pensaban en mí en comparación con Gerardo. Vaya, dije, sacudiendo la cabeza. Siempre supe que tenían preferencia por Gerardo, pero esto es un nivel completamente nuevo. Ay, no seas dramático, dijo mamá, agitando la mano como si yo fuera un adolescente haciendo un berrinche. Solo estamos tratando de hacer lo que es justo. ¿Justo? No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo es justo darle todo a Gerardo mientras yo no recibo nada? Eso no es verdad, intervino papá. No le estamos dando todo. Tú recibirás tu parte de la herencia. ¿La herencia? Genial. Así que, mientras Gerardo se queda con la casa, se supone que yo debo estar agradecido por cualquier dinero sobrante que decidan arrojarme. No se trataba del dinero. Nunca lo fue. Se trataba de principios, de sentir que realmente yo importaba en esta familia. Me fui antes de que la conversación pudiera empeorar. En el camino de regreso a mi casa, no podía dejar de repasar todo el asunto en mi cabeza. La forma en que desestimaron mis sentimientos, lo rápido que saltaron a defender a Gerardo. Era enfurecedor, pero tampoco era sorprendente. Así eran ellos simplemente. Una parte de mí se preguntaba si estaba exagerando, pero en el fondo sabía que no. Si los papeles se hubieran invertido, si yo fuera el que estuviera batallando y Gerardo fuera el exitoso e independiente, ¿seguirían habiendo tomado la misma decisión? Lo dudaba. Después de unos días, decidí desahogarme al respecto con mi amigo Sergio, quien me conoce desde la universidad. Él tampoco se sorprendió. Siempre han tenido a su favorito, hermano, me dijo cuando le conté la historia. Pero tienes que preguntarte, ¿por qué siquiera te importa? No necesitas su estúpida casa del lago. Estás mejor sin ella. Él tenía razón. Por supuesto que no la necesitaba. Pero se trataba de lo que representaba. Años de ser ignorado, de trabajar el doble de duro por la mitad del reconocimiento, de que me dijeran que mis éxitos no contaban porque yo estaba bien. No se trata de necesitarla, le dije. Se trata de lo que es justo. ¿Y esto? Esto no es justo. Por un tiempo, intenté simplemente seguir adelante. Me decía a mí mismo que no valía la pena pelear. Pero cada vez que pensaba en la casa del lago,
en Gerardo sentado allí en el porche actuando como si se la hubiera ganado, no podía dejarlo pasar. Mis padres habían pasado años solapándolo, inventando excusas para él, y ahora lo estaban recompensando por ello. No solo estaba enojado con Gerardo, también estaba enojado con ellos. Siempre me habían tratado como el plan de respaldo, el hijo confiable que no necesitaba su apoyo. Y ahora, cuando llegó el momento de tomar una decisión que realmente importaba, habían elegido a Gerardo de nuevo. Después de meses de silencio, mis padres finalmente decidieron contactarme. Yo había cortado toda comunicación después del fiasco de la Casa del Lago porque, honestamente, ya había tenido suficiente. Estaba cansado de ser el hijo ignorado, al que solo llamaban cuando necesitaban arreglar algo o que les hiciera un favor. Así que, cuando comencé a recibir esos correos electrónicos y mensajes de voz, supe que algo pasaba. No me contactaban a menos que necesitaran algo. El primer mensaje llegó de mamá, un correo electrónico corto, demasiado casual y sin detalles específicos. Hola, Miguel. Espero que estés bien. Las cosas han estado un poco difíciles últimamente y extrañamos saber de ti. Hay que ponernos al día pronto. Era lo suficientemente vago como para hacerme sospechar, así que lo ignoré. Luego llegó un mensaje de voz de papá. Su tono era más suave de lo habitual, casi ensayado. Hola, Miguel, soy tu papá. Solo quería ver cómo has estado. Ha pasado un tiempo desde la última vez que hablamos y realmente nos gustaría verte. La familia es importante, ya sabes. Llámanos cuando puedas. Aún así, lo dejé pasar. No estaba dispuesto a seguirles el juego con sus chantajes emocionales, especialmente después de todo lo que había sucedido. Los conocía lo suficientemente bien como para saber que esto no se trataba de la familia. No me estaban buscando porque me extrañaran. Me estaban buscando porque algo había salido mal y necesitaban mi ayuda. Efectivamente, el siguiente correo electrónico de mamá lo delató todo. Esta vez, dejó las pretensiones y fue directo al grano. Habló de cómo a las inversiones de mi papá no les había estado yendo bien y de cómo estaban batallando para cubrir sus gastos. Ha sido un año difícil para nosotros financieramente, escribió, añadiendo que Gerardo estaba haciendo su mayor esfuerzo, pero no podía hacer mucho para ayudar. Tuve que reírme de eso. El mayor esfuerzo de Gerardo siempre había sido lo mínimo indispensable, e incluso eso era mucho decir. Ahora, cuando estaban en problemas, se estaban dando cuenta a la mala de que su chico de oro no iba a salvar el día. El correo electrónico de mamá no pedía dinero de forma directa, pero casi lo hacía. Insinuó cómo siempre me habían apoyado y cómo la familia se mantiene unida en los tiempos difíciles. El tono era tan manipulador que me revolvió el estómago. Decidí llamarla y llegar directamente al fondo del asunto. Cuando me contestó el teléfono, actuó sorprendida, como si no hubiera estado inundando mi bandeja de entrada y mi buzón de voz. «Ay, Miguel, qué gusto escucharte», dijo, con una voz muy alegre. Yo no estaba de humor para charlas triviales. «¿Qué está pasando, mamá?», pregunté sin rodeos. «¿Por qué todo este repentino interés en reconectar?». Ella dudó, pero pude escuchar cómo se apresuraba a encontrar las palabras adecuadas. «Bueno, Miguel, ya sabes que a las inversiones de tu papá no les ha ido bien», comenzó. «Y bueno, las cosas han estado apretadas últimamente. Hemos estado hablando de hacer algunos cambios». «¿Cambios como cuáles?», pregunté ya sabiendo hacia dónde se dirigía esto. «Como mudarnos a un lugar más pequeño», admitió ella. «También estamos pensando en vender la Casa del Lago y tal vez obtener algo de ayuda de tu parte». Hice una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran. La misma Casa del Lago que le habían prometido a Gerardo, de la que efectivamente me habían dicho que yo no era digno. Y ahora, de repente, estaba en la guillotina porque se encontraban en problemas financieros. Era casi demasiado para creerlo. «¿Qué piensa Gerardo de todo esto?», pregunté, manteniendo un tono neutral. «Ay, bueno, ya conoces a Gerardo», dijo ella, intentando sonar desenfadada. No está emocionado, pero lo entiende. Dudaba seriamente que Gerardo no hubiera estado contando con que esa casa fuera suya algún día. No era difícil imaginarlo haciendo un berrinche a sus espaldas, pero claramente mis padres no estaban dispuestos a hacerlo responsable. Eso no era nada nuevo.
Entonces, déjame ver si entiendo, le dije. Están batallando por las malas inversiones de papá. Gerardo sigue sin ayudar, y ahora van a vender la casa que le dijeron que recibiría en su testamento. Miguel, no es tan sencillo como eso, respondió ella, con la voz teñida de una actitud a la defensiva. Solo estamos intentando hacer lo que es mejor para todos. Lo mejor para todos, repetí, apenas capaz de ocultar el sarcasmo en mi voz. Claro. Y asumo que, todos, incluye a Gerardo. Eso no es justo, dijo ella rápidamente. Siempre hemos intentado hacer lo que es mejor para la familia. Casi me río a carcajadas. Su idea de lo que es mejor siempre se había inclinado a favor de Gerardo, y esto no era diferente. No importaba cuántos problemas causara o lo poco que contribuyera. Siempre encontrarían la manera de justificarlo. La dejé parlotear un rato, lanzando frases como, la familia es lo primero, y todos estamos juntos en esto. Pero no dije mucho. Podía notar que estaba buscando que yo ofreciera ayuda sin pedirla directamente. Pero no se lo iba a poner tan fácil. Después de unos minutos, le dije que necesitaba pensar en todo y colgué. Durante los siguientes días, seguí repasando la conversación en mi cabeza. No me sorprendía que estuvieran en problemas financieros, solapar a Gerardo durante años tenía que pasarles factura, pero aún me irritaba que recurrieran a mí por ayuda. Yo no era su red de seguridad, y no estaba dispuesto a dejar que me hicieran sentir culpable para arreglar su desastre. Dicho esto, no podía dejar de pensar en la casa del lago. Durante años, la trataron como el derecho de nacimiento de Gerardo, algo que merecía simplemente por haberse quedado cerca. Ahora, la idea de que él la perdiera, de que ellos la perdieran, casi se sentía como justicia poética. Habían pasado años priorizando a Gerardo, y ahora estaban pagando el precio. Lo platiqué con un par de amigos, con la esperanza de que me dieran algo de claridad. Mi amigo Sergio fue directo como siempre. Amigo, ellos cavaron su propia tumba. Que asuman las consecuencias. No les debes nada. Otra amiga, Laura, fue más comprensiva, pero estuvo de acuerdo. No es tu responsabilidad sacarlos de apuros, Miguel. Si Gerardo es su chico de oro, que él lo resuelva. Tenían razón. Por supuesto que no les debía nada. Aún así, algo en la situación me seguía carcomiendo. No porque me sintiera culpable, ni mucho menos. Sino porque odiaba la idea de que Gerardo, de alguna manera, se librara de este enredo ileso. Todavía no tenía una solución. Pero sabía una cosa con certeza. Lo que fuera que pasara después, no iba a ser bajo sus términos. Así que, después de semanas de dejarlos sufrir de la angustia, decidí lidiar con mis padres bajo mis propias condiciones. No lo estaba haciendo por algún sentido de obligación o culpa. No, esos sentimientos habían desaparecido hacía mucho tiempo. Esto era puramente estratégico. Quería ver qué tan mal estaban las cosas realmente y averiguar si había un ángulo que yo pudiera aprovechar. Así que le devolví la llamada a mi mamá. Cuando contestó, sonaba excesivamente alegre, como si hubiera estado esperando junto al teléfono. Miguel. Ay, qué gusto escucharte. ¿Cómo has estado? Estoy bien, mamá, le dije, siendo cortante. Escucha, he estado pensando en lo que dijiste sobre la casa del lago. ¿Podemos hablar de eso? Ella dudó, pero solo por un momento. Por supuesto, Miguel. ¿Qué tienes en mente? ¿Cuál es el plan?, le pregunté sin rodeos. Dijiste que estaban pensando en venderla. ¿Qué tan en serio va eso? Ella se lanzó con todo un discurso sobre lo difíciles que habían estado las cosas y cómo vender la casa aliviaría parte de la carga financiera. Finalmente, le dije, muy bien, tengo una idea. Hubo una pausa. Ah, dijo con cautela. Yo compraré la casa, dije de frente. Sin préstamos, sin demoras. Pagaré en efectivo. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Por un momento, pensé que la llamada se había cortado, pero luego escuché su pequeña e incómoda risa. Ay, Miguel, eso es muy generoso, pero no podríamos aceptar. No estoy siendo generoso, la interrumpí. Es un trato justo. Ustedes necesitan el dinero y yo quiero la casa.
Así de simple. Pero Miguel, comenzó ella. Gerardo. Gerardo no es dueño de la casa, dije con firmeza. Tú y papá lo son, y si la van a vender, yo la voy a comprar. Si Gerardo tiene un problema con eso, puede arreglarlo con ustedes. Tartamudeó algo sobre que necesitaba hablar con papá, pero pude notar que la había tomado por sorpresa. Así no era como esperaba que transcurriera la conversación. Le dije que lo pensara y me avisara, luego colgué antes de que pudiera inventar más excusas. Más tarde ese día, papá me llamó. Intentó sonar autoritario, pero terminó escuchándose a la defensiva. Tu mamá mencionó tu oferta, me dijo. Es inesperada. ¿Es un problema?, le pregunté. Porque si prefieren vendérsela a otra persona, está bien. Solo díganlo. No, no, dijo rápidamente. No es eso. Es solo que es complicado. Complicado como, presioné. Bueno, Gerardo siempre ha pensado en la casa del lago como su futuro hogar, dijo, como si eso supusiera significar algo. No queremos lastimar sus sentimientos. Casi me río. ¿Sus sentimientos, papá? Esta es una decisión financiera. No le están haciendo ningún favor al dejarle pensar que tiene derecho a una casa que ustedes no pueden costear. Hubo una larga pausa. Finalmente, suspiró. Tienes razón. Es solo que... No es fácil, Miguel. Nada de esto es fácil, le dije. Pero necesitan el dinero, y yo les estoy ofreciendo una solución. Si tienen una mejor idea, soy todo oídos. Una semana después, me devolvieron la llamada para decirme que aceptarían mi oferta. Podía notar que no estaban emocionados al respecto, pero se habían quedado sin opciones. Mi mamá intentó pintarlo como una situación en la que todos ganaban. Es bueno mantener la casa en la familia, dijo, como si ese hubiera sido su plan todo el tiempo. No iba a dejar que reescribiera la historia, pero no discutí. A estas alturas, solo quería cerrar el trato. Acordamos un precio justo de mercado, y les dije que yo me encargaría de todo el papeleo para hacerlo lo más fácil posible. Todavía buscaron formas de alargar el proceso, pero en el plazo de un mes, la casa era mía. Una vez que la venta se hizo oficial, manejé hasta la casa del lago para revisarla. Caminar por el lugar se sentía surrealista. Habían pasado años desde que estuve ahí, pero todo lucía casi exactamente igual. El sofá desgastado en la sala, la mesa de comedor que rechinaba, las cortinas que no combinaban. Todo eso me trajo recuerdos de los veranos que pasamos nadando en el lago y asando bombones junto a la fogata. Pero esos recuerdos eran agridulces ahora. Esta casa había sido un símbolo de la familia. Alguna vez fue un espacio neutral, donde yo sentía que importaba tanto como Gerardo. Con el tiempo, se había convertido en otra cosa, un trofeo que mis padres habían balanceado frente a él, una recompensa por años de no hacer nada. Ahora era mía. Después de recorrer el lugar, decidí hacer algunas remodelaciones. Los electrodomésticos de la cocina eran muy viejos. Los pisos necesitaban un poco de atención y la terraza prácticamente se estaba cayendo a pedazos. No planeaba vivir ahí, pero quería dejarla bonita de nuevo, algo de lo que pudiera estar orgulloso. Durante las siguientes semanas, trabajé con contratistas para arreglar el lugar. Durante ese tiempo, no supe nada de Gerardo. Una parte de mí se preguntaba si mis padres le habían contado sobre la venta o si todavía estaban intentando encontrar la manera de adornar la noticia. Conociéndolos, probablemente estaban intentando suavizar el golpe, con la esperanza de que no hiciera uno de sus berrinches. Mientras tanto, me mantuve enfocado en las renovaciones. Se sentía bien invertir mi energía en algo tangible, algo que era mío. No solo estaba arreglando la casa. La estaba reclamando. Este ya no era el lugar donde Gerardo recibía toda la atención mientras yo me desvanecía en el fondo. Este era mi espacio ahora, y estaba decidido a dejarlo mejor de lo que jamás había estado. Mantuve a los vecinos informados sobre los cambios, y ellos me apoyaron sorprendentemente. Algunos incluso se ofrecieron a ayudar con pequeños proyectos, lo cual fue un lindo recordatorio de que no todos en San Miguel me veían como el otro hijo. Estaban genuinamente emocionados de ver que la casa recibiera el cuidado que merecía.
Para cuando terminaron las renovaciones, el lugar lucía increíble. La cocina tenía cubiertas nuevas y elegantes. Los pisos estaban pulidos a la perfección. Y la terraza finalmente era lo suficientemente firme para sostener más que un par de sillas de jardín. Sentí una sensación de logro que no había sentido en años. Pero, incluso mientras admiraba el producto terminado, sabía que la verdadera satisfacción llegaría más tarde, cuando Gerardo descubriera lo que había pasado. Después de años de verlo navegar por la vida sin esfuerzo, finalmente había llegado el momento de que enfrentara la realidad. Todo comenzó con una llamada telefónica de una de las vecinas, la señora Cruz, que vivía calle abajo de la casa del lago. Conoce a nuestra familia desde hace años y siempre ha sido un poco chismosa. Así que, cuando su número apareció en mi teléfono, dudé antes de contestar. Miguel, hola, comenzó de una manera un poco demasiado alegre. Solo quería avisarte que vi a Gerardo en la casa hace un rato. ¿Está todo bien? Me quedé helado. ¿Gerardo estaba en la casa del lago? Le pregunté, intentando mantener mi tono neutral. Sí, estaba metiendo unas cajas, dijo con toda naturalidad. Pensé que le habías pedido que se quedara allí por un tiempo, pero algo al respecto me pareció extraño. ¿Extraño? Eso era quedarse corto. Le di las gracias a la señora Cruz y colgué, con la mente a 1000 por hora. Gerardo mudándose a la casa, mi casa, sin siquiera avisarme, no solo era audaz. Era directamente ridículo. Me subí a mi automóvil y manejé directamente hacia la casa del lago, echando humo durante todo el camino. Cuando llegué, efectivamente, ahí estaba el automóvil destartalado de Gerardo en el camino de entrada, junto a una pila de cajas apoyadas en el porche. Me acerqué, entré a la casa, y ahí estaba él, moviendo los muebles casualmente como si estuviera redecorando su palacio. ¿Qué diablos estás haciendo?, pregunté, con una voz lo suficientemente tajante como para hacerlo darse la vuelta. Gerardo ni siquiera parecía sorprendido de verme. Si acaso, parecía molesto. Ah, hola, Miguel, dijo, como si esta fuera una visita normal. Me imaginé que pasarías por aquí tarde o temprano. ¿Tarde o temprano? Gerardo, esta no es tu casa. ¿Qué estás haciendo aquí?, le exigí. Él se encogió de hombros como si la respuesta fuera obvia. Mamá y papá se van a mudar a un lugar más pequeño y no tienen espacio para mí en el departamento que acaban de rentar, así que pensé en mudarme aquí ya que, a fin de cuentas, va a ser mi casa. Tiene sentido, ¿verdad? Lo miré fijamente, estupefacto. Gerardo, ¿estás hablando en serio ahora mismo? Yo compré esta casa. Ya no es de mamá y papá. ¿Es mía? Él parpadeó, como si las palabras no terminaran de registrarse en su cerebro. ¿Qué quieres decir con que es tuya? Me refiero a que la compré hace meses. Legalmente es mía, así que tienes que irte ahora. Gerardo soltó una carcajada, pero sonó forzada. Sí, claro, Miguel. Muy gracioso. No estoy bromeando, dije, cruzándome de brazos. Revisa las escrituras si no me crees. La sonrisa presumida en su rostro se desvaneció a medida que la realidad de la situación comenzaba a asimilarse. ¿Compraste la casa?, preguntó, con la voz destilando incredulidad. Sí, Gerardo. Compré la casa y no lo hice para que pudieras mudarte sin que nadie te invitara. Por un momento, simplemente se quedó allí parado luciendo como si no supiera qué decir. Luego, como si le dieran una señal, cambió el interruptor de la incredulidad al enojo. Esto es una porquería, Miguel, espetó. Tú sabías que yo quería esta casa. Siempre has estado celoso de mí, y ahora estás intentando arruinarme. No pude evitar reírme. ¿Celoso de ti? ¿Estás bromeando, Gerardo? Has estado viviendo de mamá y papá toda tu vida mientras yo me he partido el lomo trabajando. Ni se te ocurra intentar hacerte la víctima aquí. Eso solo lo hizo enojar más. Te crees mucho mejor que yo, ¿verdad?, y escupió. Solo porque tienes un trabajo elegante en la Ciudad de México no significa que puedas venir y quitarme lo que es mío. Lo que es tuyo, respondí al instante. Gerardo, nunca has movido un dedo por esta casa. No ayudaste a pagarla. No le diste mantenimiento.
Y ni siquiera supiste cómo reclamarla. Así que, no, no es tuya. ¿Es mía? La cara de Gerardo estaba completamente roja a este punto, pero antes de que pudiera lanzar otra ronda de excusas, lo interrumpí. Tienes hasta el final del día para sacar tus cosas de aquí. Si no lo haces, llamaré a la policía. No lo harías, dijo, con la voz temblando ligeramente. Ponme a prueba, le dije, sacando mi teléfono. Ya tengo los documentos que me respaldan. Gerardo, estás allanando una propiedad privada. Él salió de la casa hecho una furia, murmurando algo en voz baja, y azotó la puerta detrás de él. Me quedé allí parado por un momento, dejando que el silencio me inundara. Una parte de mí esperaba que regresara con algún plan grandioso para justificar sus acciones, pero por ahora, se había ido. Esa misma noche, regresé para revisar la casa. El automóvil de Gerardo ya no estaba y la mayoría de sus cajas habían desaparecido del porche. Aún así, no confiaba en que se hubiera rendido por completo. Al fin y al cabo, este era Gerardo. No era el tipo de persona que admitiera la derrota, especialmente no ante mí. Al día siguiente, instalé un sistema de seguridad. Cámaras, detectores de movimiento, de todo. No fue barato, pero me dio tranquilidad. Si Gerardo intentaba hacer alguna de las suyas otra vez, yo estaría preparado. Llamé a mis padres para hacerles saber lo que había pasado. Su hijo intentó mudarse a mi casa sin permiso, dije, saltándome las cortesías. Ay, Miguel, eso no es justo, dijo mamá inmediatamente, poniéndose a la defensiva. Gerardo solo está pasando por un momento difícil. Pasar por un momento difícil no le da el derecho de allanar mi propiedad, le espeté. No voy a tolerar esto. Si lo intenta de nuevo, llamaré a la policía. ¿Fin de la historia? Miguel, es tu hermano, intervino papá. No puedes simplemente hablar con él. No, papá. Ya terminé de hablar. Él necesita aprender que las acciones tienen consecuencias. No les gustó mi respuesta, pero no me importó. Gerardo había sido mimado toda su vida, y yo no estaba dispuesto a seguir solapándolo. Si quería actuar como si el mundo le debiera algo, podía hacerlo en otra parte, preferiblemente muy lejos de mí. Las siguientes semanas fueron tranquilas, lo que tomé como una señal de que Gerardo finalmente había retrocedido. Pero en el fondo, sabía que esto no había terminado. Gerardo siempre había sido terco, y esta situación no era diferente. No iba a dejar pasar esto sin dar pelea. Pero sin importar lo que tuviera planeado para después, yo estaba listo. Una noche recibí una llamada de un vecino cerca de la casa del lago, el señor Cárdenas. Él es uno de esos ancianos que ha vivido en la zona desde siempre y lo sabe todo sobre todos. Miguel, me dijo, con la voz mezclada entre preocupación e incredulidad. ¿Sabías que alguien ha estado merodeando por tu propiedad? Eso captó inmediatamente mi atención. ¿A qué se refiere con merodeando? Bueno, comenzó a explicar. He visto a Gerardo por ahí un par de veces esta semana. Andaba husmeando en el patio trasero revisando las puertas. Parecía que estaba planeando algo. Esta no era la primera vez que Gerardo intentaba cruzar una línea, así que no estaba conmocionado. Molesto, claro, pero no conmocionado. Gracias por el aviso, le dije al señor Cárdenas. Yo me encargaré del asunto. Tan pronto como colgué, inicié sesión en el sistema de seguridad que había instalado. Efectivamente, ahí estaba él. Las grabaciones mostraban a Gerardo dando vueltas por el patio trasero luciendo frustrado y derrotado. No parecía que hubiera intentado meterse por la fuerza, pero claramente estaba tramando algo. En lugar de confrontarlo de inmediato, decidí jugar con inteligencia. Quería que supiera que yo no estaba alardeando cuando le dije que la casa estaba fuera de sus límites. A la mañana siguiente, hice una llamada rápida a la estación de policía local explicando la situación. Me aseguraron que harían un par de rondas de vigilancia por la zona para mantener las cosas bajo control. Fue un movimiento pequeño, pero me dio algo de paz mental. Unos días después, recibí la notificación que había estado esperando. Gerardo estaba de vuelta, y esta vez no venía solo. Había traído a un par de sus amigos con él, y llevaban cajas como si estuvieran a punto de mudarse. No podía creerlo.
¿Realmente pensaba que podía simplemente aparecer con refuerzos y reclamar la casa? No perdí el tiempo. Me subí a mi automóvil y manejé directo a la casa del lago. Cuando entré al camino de entrada, Gerardo y sus amigos estaban parados en el porche con cara de que los habían atrapado con las manos en la masa. ¿Qué diablos estás haciendo, Gerardo?, pregunté, bajándome del automóvil. Él se cruzó de brazos, intentando lucir seguro de sí mismo. Nos vamos a mudar aquí, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. No pude evitar reírme. ¿Qué vas a hacer qué? ¿Mudarme aquí?, repitió él con la voz teñida de desafío. Mamá y papá siempre dijeron que esta casa se suponía que iba a ser mía. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo por la paz, Gerardo?, le dije, sacudiendo la cabeza. Legalmente, es mía. No puedes simplemente aparecer con tus amigotes y decidir tomar el control. Él se burló. Ay, por favor. Ni siquiera la necesitas. Solo estás haciendo esto para pelear conmigo. Déjame dejar esto muy en claro, le dije, dando un paso más cerca. Si no te vas ahora mismo, voy a llamar a la policía. Y créeme, hablo muy en serio esta vez, y no te van a gustar los cargos que presentarán después. ¿Me entiendes? Uno de los amigos de Gerardo murmuró algo sobre no querer involucrarse, y el otro comenzó a acercarse lentamente hacia su automóvil. Gerardo le respondió con una voz temblorosa pero desafiante: ¿No llamarías a la policía para que arresten a tu propio hermano? Vaya que sí lo haría, le dije, sacando mi teléfono. Y si crees que estoy alardeando, quédate y averígualo. Esa fue la gota que derramó el vaso para sus amigos, quienes prácticamente salieron corriendo hacia el automóvil. Gerardo se quedó allí parado por un par de segundos más, luciendo como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Finalmente, agarró su caja y se marchó enfurecido, murmurando algo sobre cómo yo siempre había sido un egoísta. Ni siquiera me molesté en responder. Una vez que se fueron, respiré hondo y entré a la casa. El lugar estaba intacto, por fortuna, pero yo seguía echando humo. La audacia de Gerardo nunca dejaba de sorprenderme. Él realmente creía que el simple hecho de aparecer y reclamar la casa la haría suya de alguna manera. Al día siguiente, decidí enviar un mensaje fuerte y claro. Contacté a mi abogado y le pedí que redactara una carta formal de cese y desistimiento para Gerardo. En ella se detallaba todo en términos simples. La casa era mía. Él no era bienvenido sin mi permiso explícito, y cualquier intento futuro de entrar a la propiedad resultaría en acciones legales. Se la envié por correo directamente a él y me aseguré de que fuera por correo certificado para tener pruebas de que la había recibido. Unos días después, recibí un mensaje de texto de mi mamá. Era la clásica Leticia, vaga, propiciando la culpa y llena de excusas para Gerardo. Miguel, ¿no crees que estás siendo un poco duro con tu hermano? Ni siquiera me molesté en responder. A estas alturas, había dejado de importarme lo que mis padres pensaran. Habían pasado años solapando el comportamiento de Gerardo, y ahora estaban cosechando lo que habían sembrado. Si querían sacarlo de apuros de nuevo, ese era su problema, pero yo no iba a ser parte de ello. Desde entonces, las cosas han estado tranquilas. Gerardo no ha intentado regresar, y mis padres han dejado de molestarme, al menos por ahora. La casa del lago es finalmente mía. Sin compromisos de por medio. Se la he rentado a una pareja encantadora que cuida muy bien el lugar y se ha convertido en una agradable y pequeña fuente de ingresos pasivos. Me alegra haberme mantenido firme. Marqué el límite. No dejé que sus chantajes emocionales, sus excusas o sus manipulaciones me hicieran cambiar de opinión. Y al final, salí ganando. Gerardo todavía podrá pensar que el mundo le debe algo, pero por fin está aprendiendo a la mala que creer tener derecho a algo no significa que seas el dueño. En cuanto a mí, simplemente estoy disfrutando de la paz y la tranquilidad, sabiendo que no permití que ni él ni nadie más se aprovechara de mí esta vez.